Mis hermanos, nosotros vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. En la Biblia congregacional, en la página 1158. Página 1158. Romanos capítulo 8, versículo 16 en adelante. Vamos a leerlo hasta el 25. Romanos capítulo 8, versículos 16 hasta el 25. Meditando esta serie de iglesia, hay una doctrina fundamental de la iglesia que debe ser predicada y que nos distingue como una comunidad de esperanza, y es el regreso de Cristo. Es la gloria futura que nos espera a nosotros, los creyentes. Vamos a leer lo que dice Romanos 8, 16 en adelante. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en esperanza. De la creación misma será también liberada de esta esclavitud de corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos y la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿por qué de esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia la guardaremos. Una de las características, mis hermanos, que describen a la iglesia cristiana es la esperanza. Es la esperanza. Vivimos en un mundo roto, dañado y quebrado por el pecado. Lo sabemos. Basta con prender las noticias 10 minutos y vemos los estragos de la maldad en este mundo. Hombre asesina a su esposa. Aquella persona se quita la vida, hambre en tales países, inundaciones, fuegos forestales, malos gobiernos, plagas, enfermedades, un sinfín de cosas que nos dicen que este mundo no anda bien. Y tú y yo lo sabemos. Tú y yo sabemos en nuestro interior que este mundo no anda bien. Y a esto se le suma, mis hermanos, no solamente lo que vemos en las noticias, sino lo que llega a nuestras vidas. Noticias inesperadas, accidentes inesperados, tragedias que ocurren de manera inesperada en nuestra vida. Ayer mismo, antier, no recuerdo, sí, ayer, nos dimos con la noticia de un joven de 26 años que falleció en el hospital por un accidente de motora. 26 años. Yo había tocado varias veces con él en diferentes lugares. De hecho, esta Navidad estuvimos con él. Y es un primo de una familiar muy cercano. Nos dolió nuestro corazón ver esta noticia. Y así, muchas noticias, muchas noticias. Nosotros, a nuestra vida también ha tocado el dolor, el sufrimiento. Ha tocado la puerta de nuestras vidas. Este mundo está quebrado. Este mundo ha sufrido. Y el cristiano sabe por qué. Quizás el mundo busca una respuesta de por qué tanto mal, por qué suceden estas cosas, pero el cristiano tiene una respuesta clara para eso. No tenemos que buscar muchas teorías. No son vibras negativas, no son nada, no. Sabemos que este mundo está quebrado por la entrada del pecado al mundo cuando el hombre pecó y se rebeló contra Dios. Basta con ir al capítulo 4 de Génesis y vemos en la primera familia el asesinato de un hermano a otro luego de la caída. Y es interesante que en un mundo donde no hay esperanza,
La Biblia llama al pueblo de Dios como un pueblo de esperanza. Pero ¿por qué los creyentes podemos tener esperanza en medio de un mundo tan hostil? ¿Por qué los creyentes podemos tener esperanza en medio de un mundo que se derrumba y que vemos que hay dolor, aflicción y sufrimiento que toca nuestra puerta? ¿Cómo es que la iglesia puede ser una comunidad de esperanza? ¿Cómo es que nosotros podemos estar seguros de esa esperanza? Y la respuesta a esto, mis hermanos, es que nuestra esperanza surge de Dios. De un Dios fiel que cumple sus promesas. Nuestra esperanza viene no de una fe ciega o sentimental en que, como dicen las películas, todo estará bien. ¿Se acuerdan? Cuando siempre hay un problema, sale un protagonista y dice, tranquila, todo estará bien. Ajá, ¿cómo tú sabes eso? No viene de Hollywood, no viene de nosotros mismos. La esperanza viene de un Dios que prometió un redentor y lo trajo. Nuestra esperanza viene que un Dios que es fiel, que no solamente trajo al Redentor, sino que lo resucitó entre los muertos y los levantó para la gloria de Dios. Como leímos hoy, lo presentó a sus discípulos y ascendió a los cielos y él dijo que regresaría. Nuestra esperanza viene o está cimentada en que tenemos a un Dios que es veraz y que cumple sus promesas. Y una de esas promesas es que Cristo volverá por su pueblo y traerá la redención completa y restaurará todas las cosas y hará nuevas todas las cosas. Por eso somos una comunidad y una iglesia de esperanza, porque Cristo regresará por su pueblo, mis hermanos. Por eso hoy vamos a ver, somos iglesia, la iglesia que espera el regreso de Cristo. Y vamos a ver varias cosas. Una introducción corta a Romanos para ponerlo en contexto, pero vamos a ver, no hay comparación entre el sufrimiento presente y la gloria venidera, ese es el primer punto. Vamos a ver el anhelo de la redención gloriosa de los hijos de Dios, hay un anhelo por esa redención. Vamos a ver que en medio de ese anhelo hay un gemir, hay un dolor por la espera. Y en cuarto lugar, vamos a ver la victoria segura que tenemos en Cristo. Así que, mi hermano, nosotros ya leímos el pasaje en Romanos. Recuerden que Romanos es una de las cartas más completas, por decirlo de una manera, que está el Evangelio ahí completo. Es la joya del Evangelio del Nuevo Testamento. Muchos teólogos dirían que se quedarían con Romanos y con Juan. Si le dijera de cuál dos cartas o dos libros del Nuevo Testamento, una de ellas es Romanos. Porque desde Romanos 1:16 Pablo explica el Evangelio hasta Romanos 11:34 y luego habla de las implicaciones de ese Evangelio. Y en medio de esa explicación del Evangelio, el capítulo 8, por decirlo de una manera, para mí es como el edificio más alto de esa explicación. Es como sobresale entre todos los pasajes como el clímax de los indicativos de ese Evangelio, de lo que Dios ha hecho por nosotros. El capítulo 8, lo que leímos hoy. Es muy conocido por los pasajes que están ahí. En este capítulo 8 hay una joya teológica que nos habla acerca de la realidad de que no hay condenación para los que están en Cristo. Amén. Somos adoptados. Amén. Fuimos salvos en esperanza. Amén. Y tenemos victoria en Cristo a pesar de lo que vivimos hoy día. Amén. Qué gloriosas verdades que hay ahí. Y es este capítulo 8 que habla de la gloria futura que nosotros experimentaremos en Cristo y que les espera a los hijos de Dios. Mírenlo ahí en el versículo 16. Rapidito. El mismo Espíritu, hablando del Espíritu Santo que fue puesto en nosotros, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Versículo 17. Y si somos hijos de Dios, también ¿qué? Herederos. La herencia es algo futuro que se recibe, ¿no? Y si somos, bueno, lo podemos recibir en el tiempo presente, pero también habla de algo futuro. Y somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, pero hay un patrón aquí que establece, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. ¿Qué quiere decirle que si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él? Yo creo que esto establece un patrón. El patrón es primero sufrimiento y después gloria. ¿Acaso no experimentó Cristo mismo eso? Cristo está glorificado en los cielos, sí, pero antes de la resurrección y la glorificación está la cruz. Padecer y gloria. Pero ¿en qué sentido nosotros sufrimos? ¿En qué sentido nosotros sufrimos con Cristo en este tiempo?
y cómo el padecer se relaciona con ese regreso. Eso es bien una pregunta que tenemos que contestarnos. ¿Cómo el padecer se relaciona con el regreso de Cristo? Porque Pablo lo está relacionando, si se dieron cuenta en ese versículo. Padecemos y glorificamos. Somos glorificados. ¿Cómo se relaciona? En primer lugar, mi hermano, nosotros padecemos con Él en un mundo que es antagonista de Cristo. Nosotros estamos en un mundo que odia a Cristo. La gente le gusta el concepto de Dios de manera guayito. Sí, Dios, yo creo en Dios. Ah, wow. Ahora háblale de Cristo, de sus pecados, del arrepentimiento, del perdón. Hasta ahí. Hasta ahí. De hecho, me pasó de camino en el avión. Estuve orando, Señor, dame palabra, porque había un joven al lado mío. Quería predicarle, se durmió. Está bien. Esperé que se levantara. En medio del vuelo, para los que no sabían, y veníamos de camino, el avión viró otra vez para Miami. Y con todas las noticias que están pasando, dijeron, no podemos aterrizar en San Juan. Yo dije, bueno, Señor, Padre, guarda a mi esposa, Señor. Empecé, tú sabes, no por mí, sino por el sufrimiento que podría causar que ese avión se caiga. A mi esposa, a mi hija. El punto es que ese muchacho pegó a ser así, al lado mío. Muchas veces. Ya un poquito más adelante, yo le digo, ¿tú eres creyente? Por fin me atreví, hermano, de verdad. Ese miedito no es único de ustedes. Yo soy pastor y a veces da ese frío olímpico. ¿Y tú eres creyente? Sí, yo creo en Dios. Oh. Y me dice, ¿y tú? Yo sí, yo también creo en Dios. Creo que Jesús es Dios. No, yo creo que Jesús es un profeta, un buen qué sé yo qué, una buena leyenda. Y yo, no. Y empezamos ahí, back and forward. Como vi que estaba un poquito trancado y se iba a convertir en algo apologético y estaba terminando el vuelo, lo dejé ahí y le dije, ¿tú has leído la Biblia? Seriamente, sí, yo soy católico, pero ¿la has leído? No, no la he leído. Ah, pues, por favor, lee la escritura y luego saca esa conclusión. Él no dejó espacio para decir que era una leyenda, no, él dijo que yo soy Dios. Y él resucitó y hay una tumba vacía de diferentes otras religiones, y él le venció la muerte y empecé a hablar con él. Nada, después le di consejos de qué hacer en Puerto Rico. El punto es que a él le gusta el concepto de Dios y hasta religiosamente estaba haciendo, persinándose, no sé qué estaba haciendo él. Pero cuando hablamos de Cristo, y nosotros sufrimos porque si somos cristianos, verdaderamente cristianos, estamos en un mundo que odia a Cristo. Es un mundo que es antagonista de Cristo porque Cristo dice arrepentidos y convertidos. En segundo lugar, sufrimos y padecemos con Él porque también hay una lucha en nuestro interior porque el creyente ha sido renovado en el espíritu pero vive en un cuerpo de pecado y hay una lucha, hay una tensión. Nos duele pecar, padecemos porque somos cristianos en ese sentido. Pero también sufrimos porque este mundo caído fue un mundo sujeto a futilidad, o sea, a vanidad, dice la palabra. Y como hijos de Dios vivieron un mundo con cuerpos caídos, con un mundo, un sistema caído, que no debe funcionar como funciona. Hay injusticia, hay dolor, hay maldad y sufrimos en ese sentido. Y la palabra dice, si padecen, luego serán glorificados. ¿Lo ven ahí? Pero mira lo que dice Pablo cuando habla de los padecimientos, versículo 18. Y este es mi segundo punto, o mi primer punto. No hay comparación entre el sufrimiento presente y la gloria venidera. No hay comparación. Versículo 18. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. La palabra que se traduce como considerar, se traduce también como pienso, calculo o estimo. Pablo está haciendo una estimación entre el sufrimiento y la gloria futura. Dice, no se comparan. Mi hermano Pablo, recuerde que fue un hombre perseguido, odiado, apedreado y pensaba que estaba muerto. Naufragó, fue atacado por fieras, lo odiaban, lo buscaban, lo arrestaron injustamente, lo encarcelaron, le dieron azotes. Y Pablo dice, todos estos sufrimientos, yo estoy calculándolo, yo estoy meditando en ellos, reflexionando en comparación con la gloria venidera y no son dignos de compararse. Eso es lo que está diciendo. Y mira cómo dice, de este tiempo presente. En este tiempo presente hay un sufrimiento que no es digno de ser comparado con la gloria que ha de ser revelada. O sea, no tienen el peso ni la equivalencia con la gloria que nos va a mostrar en el futuro. Y yo sé que muy poco hemos visto esas balanzas, ¿verdad? O antes se veían más. Pero en los tiempos de Pablo todo se pesaba. Pues así era el método de cuánto pesaba este oro y cuánto pesaba esto. Y Dios dice en su palabra que Dios ama las balanzas justas. Y lo que está diciendo es Pablo aquí, pon aquí todos tus sufrimientos
Iglesia, pon aquí todos tus sufrimientos por Cristo, tu dolor por el pecado, tu sufrimiento por la muerte, enfermedad. Pon aquí en esta balanza que son real, la persecución por Cristo, la ofrenda de Cristo, ponlo aquí. Y parece que pesa mucho. Pero Pablo dice, pon al otro lado la gloria que va a ser revelada. No, mis hermanos. El peso de la gloria no es ni siquiera digno de compararse con los sufrimientos, mis hermanos. Y yo sé que el sufrimiento es real y Pablo reconoce ese sufrimiento. Él muchas veces habla del sufrimiento. Pero la palabra de Dios dice que no son comparables. O sea, existen un tiempo, dos tiempos, este siglo y el venidero, y en este tiempo estamos en sufrimiento, pero hay un tiempo en donde no habrá sufrimiento. Hay un tiempo en donde no habrá sufrimiento. No se comparan estos sufrimientos, aflicciones y dolores que estamos pasando con esa gloria revelada que vendrá en el futuro. Yo no sé, mis hermanos, cómo se llama ese sufrimiento para ti hoy. Quizás la vergüenza de ser cristiano en medio de la universidad. Quizás es la pena que embarga tu corazón por la muerte de un familiar, amigo. Quizás alguna enfermedad. No sé cuál es la aflicción que te entristece hoy. No sé cuál es esa aflicción o cuál es la lucha con el pecado que hoy te causa dolor en tu corazón y en tu espíritu. No sé cuáles son esos temores que se presentan en tu vida ante este mundo caído. Yo sé que se siente real, pesado y difícil de sobrellevar, pero la palabra de Dios dice que eso no va a ser comparado con la gloria que se va a manifestar y se va a revelar para nosotros en Cristo. O sea, hay un estado de gloria que tú y yo no conocemos aún, pero que se nos ha prometido el Dios que no miente, el Dios que es fiel, que ahogará todo sufrimiento aquí en la tierra y en este mundo caído, y no solamente va a subsanar o pagar el sufrimiento, sino que va a sobrepasar el sufrimiento que hemos pasado aquí en la tierra. No son dignos de ser comparados. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el sufrimiento tiene un tiempo presente. Esto es por un momento. El dolor, la aflicción, el tiempo que estamos viviendo es por un momento. Pero la gloria que nos va a ser revelada es eterna. No tendrá fin. No podemos comparar, mis hermanos, 50, 60, 70 años aquí en la tierra con la eternidad. No son comparables porque el gozo y la gloria que recibiremos es eterna, mientras los sufrimientos de este mundo son temporales. Así que, hermano, ánimo y en medio de tu sufrimiento, porque si tú eres, como dice ahí, tienes el Espíritu de Dios que te dice que eres adoptado, hijo de Dios, y estás sufriendo, llegará el día en que eso no será así. Llegará el día en que eternamente y para siempre desaparecerá ese dolor. Pero Pablo no solo afirma, sino que da testimonio de que así será, porque no solo esperamos ese momento, sino que Pablo también ve que toda la creación espera ese momento también. Mira cómo sigue diciendo. Es impresionante este pasaje, versículo 19. Este en segundo lugar, el anhelo de la gloria venidera. Versículo 19. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Básicamente se nos dice que la creación está aguardando ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Este aguardar ansiosamente se traduce como erguir la cabeza. No sé si usted está en un sitio esperando a alguien y hay mucha gente y usted hace así. ¿Qué usted está haciendo? Tratando de sobrever, estirarse, porque usted está esperando a alguien que llegue y quiere que llegue ya. Avanza, avanza, dale. Dice la palabra de Dios que la creación espera ansiosamente. Que toda la creación está levantando su cabeza, esperando ese momento y el día en que se revelarán los hijos de Dios a todo el mundo. Eso es lo que está diciendo. Y la creación incluye el mundo animado e inanimado, los animales, la creación, las plantas, los ríos, los mares, que hablan de las grandezas de Dios. Y dice Dios en Romanos 1:18 que el hombre no tendrá excusa porque la creación predica de su poder y que existe un Dios, y que el hombre no quiso escuchar el testimonio de la creación. Dice que no tienen excusa. Y no solamente la creación predica que existe un Dios por cómo fue hecha el mundo, sino que también espera el momento en que venga esa redención completa. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Aunque es impresionante empezar la espera de la creación, y para mí me rompe la cabeza un poco, wow, la creación está esperando ese momento. No solamente dice eso no es lo más lindo de ese verso, sino que dice que espera la revelación de los hijos de Dios. ¿Qué significa eso?
¿De qué está Pablo hablando aquí? Mi hermano, todos los teólogos, escritores, todos los que este pasaje dice que apunta al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es una doctrina central del Evangelio. Cristo regresará por su pueblo y somos una iglesia que espera el regreso de Cristo. ¿Y dónde dice eso de manera más clara? ¿Cómo que la revelación de los hijos de Dios? ¿Cómo? ¿Por qué? Ok, vamos a Primera Tesalonicenses, aguante ahí. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Ponga su dedito ahí, pero vaya a Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 en adelante. Capítulo 4, que es la página 1217. La página 1217. Dice de la siguiente manera. Pablo escribiéndole a esta iglesia le dice, pero hermanos, no queremos que ignoren acerca de los que duermen, o sea, los que han muerto, para que no se entristezcan como los que hacen los demás que no tienen esperanza. Ahí está el mismo tema, la esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, como leímos hoy en Mateo 28, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. O sea, aquellos que han muerto en Jesús serán levantados con Jesús. Por lo cual les decimos esto por palabra del Señor. O sea, que Dios, Jesús, esto es una palabra del Señor, una palabra del Señor Jesús. Que nosotros los que estamos vivos y que permaneceremos hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. O sea, mis hermanos, llegará un día en donde Dios revelará al mundo el amor especial y eterno que tiene para con sus hijos cuando Él levante a sus hijos de los muertos, y aquellos que estemos vivos y regrese Cristo en ese momento serán levantados juntamente con Él a recibir a Jesús en el aire. Ese es el día de la revelación de los hijos de Dios. Ese es el día en donde el mundo verá en los cielos recibiendo al Señor todos aquellos que creyeron en Él. En otras palabras, llegará el día, mis hermanos, que los hijos de Dios serán exhibidos de manera gloriosa en la resurrección de los muertos, y será de manera pública a toda la creación animada e inanimada, incluyendo los seres humanos que estén en la tierra en ese momento, y se verá en todo el mundo quiénes son esos hijos de Dios que reciben a su Señor cuando regrese en gloria. Y dice que la creación, volviendo a Romano, espera y aguarda ese momento. Dice que la creación está anhelando ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Mi hermana y mi hermano, quizás hoy pasemos desapercibidos en este mundo, quizás no seamos conocidos, quizás en el trabajo nos desprecian por nuestra fe, quizás hoy sufres en silencio el rechazo de tu familia, o tal vez no seamos recompensados ni valorados por este mundo, pero mis hermanos, llegará el día, dice la palabra de Dios. El que Rey de Reyes y Señor de Señores regresará en gloria, y en ese día los muertos en Cristo resucitarán, y aquellos que hayamos quedado seremos levantados y se revelarán quiénes son los hijos de Dios junto con Él. Seremos exhibidos públicamente en su regreso. Él regresará en gloria, mis hermanos. Esa es la doctrina del regreso de Cristo, una doctrina cristiana. Aquellos que niegan el regreso de Cristo, mis hermanos, están fuera de la fe cristiana. Cristo regresará en gloria. Cristo regresará en gloria. Y no solo nosotros, sino que junto con nosotros dice que la misma creación que fue sometida a vanidad, que esa palabra se traduce como futilidad, o sea, que no puede dar o producir lo que se supone, también será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Miren el versículo 20 del capítulo 8. Mírenlo ahí. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en esperanza,
de la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción. ¿A qué? A la libertad de la gloria de los hijos de Dios. O sea que no solamente Cristo nos exhibirá en gloria junto a Él para recibirle, sino que también la creación que ha sido maldita por el pecado. Cuando Adán peca y Eva peca, Dios le dice, maldita será la tierra por causa tuya. La tierra también será librada de esa maldición, porque es creación de Dios. Mi hermano, nuestro Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Esto sucederá. Ese día se acerca también. Pero mientras llegue ese día, mientras llegue ese momento glorioso donde seremos libertados de esta esclavitud del pecado y la tierra será liberada de la maldición, hay un gemir. Mejor dicho, hay 3 gemir. Vamos a ver cuáles son. Versículo 22. Dejamos en tercer lugar los gemidos de la espera. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción de hijos, la redención de nuestro cuerpo. Esta palabra gime también en inglés se traduce como groan together. Es un lamento que surge del dolor, es un sollozo de aflicción. Y Pablo lo compara con la mujer que va a dar a luz. Dice, sufre hasta ahora dolores de parto. Oh, mis hermanas, ustedes, aquellas que han pasado por esto, saben de qué estamos hablando. Ustedes saben esa respuesta imposible de no sacar cuando viene esa contracción, ese gemir, eso. Ustedes saben lo que es, más que nosotros. Ustedes saben que cuando comienza esa parte activa del parto, comienzan esas contracciones a aumentar en frecuencia y intensidad y en dolor, sabiendo que las contracciones ayudan a que el bebé salga. Esa es la idea de la contracción. El cuerpo está haciendo, ¿verdad?, una presión para que ese bebé salga, pero duele. Duele. Y perdura por un tiempo, luego se va, pero vuelve otra vez y se va. Nosotros sufrimos con ustedes de lejitos, no experimentamos todo, pero estamos ahí afligidos porque a usted le duele. Dios la preparó para esto. Pero mira lo que dice, que Pablo dice que así mismo la creación está gimiendo. La creación está gimiendo. Porque la creación produce lo que produce con trabajo, porque ha sido maldecida por Dios o maldita por Dios cuando cayó el hombre en pecado. Pero no solamente la creación, sino que nosotros también gemimos, dice ahí. Nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu también gemimos. En otras palabras, hay un dolor sincero y real que produce en nosotros dolor por lo que estamos sufriendo. Pero ese dolor, mire hermano, no quiero que pierdan el punto de vista. Ese dolor es escatológico. Lo que quiero decir con eso, ese dolor nos apunta a una esperanza. Eso es lo que quiero decir. El dolor del tiempo presente nos apunta a una esperanza futura. Ese dolor, así como la mujer cuando está en sus preñeces terminando, ¿verdad?, esa obra de parto y ese último pujo, que es doloroso, que está ahí esa contracción, anuncia la llegada de un bebé. El sufrimiento anuncia la futura liberación de los hijos de Dios. Ese es el punto, mis hermanos. Y Pablo está diciendo, oye, la creación está en maldición y sufre y espera ese día, pero también nosotros estamos bajo maldición por el pecado, luchando con el pecado, y ese dolor del pecado nos anuncia que un día seremos libertados de ese pecado, mis hermanos. Por lo tanto, mis hermanos, nuestro sufrimiento es escatológico, apunta al día de nuestra redención gloriosa de los hijos de Dios, donde seremos libertados de nuestra condición de pecado para estar con Cristo. Y eso es posible porque dice que tenemos las primicias del Espíritu. ¿Lo vieron ahí? Nosotros que tenemos la primicia del Espíritu. El Espíritu Santo es la garantía, el sello de esa redención divina y produce en nosotros esperanza en medio del sufrimiento. No sé cómo, mis hermanos, pero el creyente canta en medio de su dolor.
o mejor dicho, sé cómo, el Espíritu Santo produce esperanza en nuestros corazones en medio de cualquier aflicción. Gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción de hijos, dice ahí. Junto a la creación nos unimos en ese gemir en nuestro interior y nos lleva a esperar esa adopción y redención del cuerpo. O sea, el sufrimiento produce en nuestro interior un deseo porque no exista más el dolor y la aflicción. Ese es el punto. Nos hace esperar con ansias el día en que seremos librados de esa aflicción. Dice la palabra que ese día seremos como Él porque le veremos tal y como Él es. Versículo 24. Porque en esperanza, dice el texto, hemos sido salvados. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia la guardaremos. Es como si dijéramos, si estuviera diciendo, así como la fe es necesaria para apropiarse de la salvación en Cristo, que ha obtenido por nosotros, en el pasado, del mismo modo la esperanza es necesaria para hacer propia las bendiciones futuras que tenemos en Él. O sea, cuando Dios nos salvó, en el momento que nos salvó, Él no nos salvó y nos llevó al cielo y se acabó el dolor, la aflicción y la lucha. No. En su plan divino y soberano, Él nos salvó y nos dejó en un cuerpo que aún está influenciado y vendido al pecado, lucha. Nos dejó en un mundo que está en contra de Cristo. Por lo tanto, fuimos salvados, sí, pero seremos salvados, sí. Fuimos redimidos del pecado, sí, pero seremos redimidos de la condición de pecado por nuestro cuerpo, sí. Hemos sido adoptados como hijos de Dios, sí. Pero hay un día en que la adopción se revelará por completo, sí. El punto es que hemos sido salvos en esperanza. Hemos sido salvados en esperanza. ¿El diablo fue derrotado en la cruz? Sí. ¿Esperamos la victoria final de Cristo? Sí. En esperanza hemos sido salvados. Y obviamente la esperanza no se ve, o sea, no está presente. Por lo tanto, se ejerce hacia el futuro. Por eso él dice, lo que se ve no se puede esperar. Pero mira cómo dice, que esa esperanza produce algo en nosotros. ¿Qué es lo que dice que produce en nosotros? Con paciencia la guardaremos. Esa palabra paciencia es perseverancia. Y la perseverancia es soportar y la firmeza en medio de duras pruebas. Eso es perseverancia. Se traduce como firmeza. Esta es la capacidad divina de mantenernos firmes en la fe, en obediencia a Dios, a pesar de las dificultades, las pruebas y los sufrimientos. Los cristianos, la prueba lo firman más en Dios. Pero en otros revela que nunca fueron cristianos. Como la semilla que se quemó cuando salió el sol y vinieron las persecuciones. No, él era creyente, lo que pasa es que le pasaron muchas cosas en la vida y se apartó del Señor. Bueno, como dice Juan Meleticio, los apartados están en el correo. El que se aparta de la fe revela simplemente que nunca estuvo en la fe. Ahora podemos tener momentos de depresión espiritual, de dolor. Sí, eso sí. Pero el que a Dios ha salvado, Dios lo va a preservar por medio de las más duras pruebas. Porque tiene el Espíritu Santo de Dios, que es la garantía. Si cayó, se levantará. Si se debilitó, Dios lo levantará. Y la prueba produce paciencia, mi hermano. Mi hermano, el sufrimiento de este tiempo presente, que es mucho y es real, es un recordatorio para nosotros de que este mundo no es nuestro hogar. Y tenemos que recordarnos eso todos los días de nuestra vida. Este mundo no es nuestro hogar y este cuerpo no está en su estado final. Podemos ejercitarnos, podemos comer bien y qué bueno que somos buenos mayordomos, pero al final de cuentas esto es un cuerpo que va a terminar en polvo, junto a la tierra. Allí van los que van al gimnasio y los que no van al cementerio. Todos terminaremos ahí. Este cuerpo final no es nuestro cuerpo final. Y esta casa, este lugar donde vives, este mundo no es nuestro mundo final. Tenemos que recordar eso una y otra vez, mis hermanos. Porque quizás muchas cosas, cuando hacemos de esto nuestro hogar y nuestro cuerpo, como lo último, muchas cosas no nos hace sentido.
Porque estamos pensando como si esto fuera la última de nuestra vida. El sufrimiento presente no nos hace sentido. También quizás reine la injusticia. Quizás el mundo parece avanzar en sus propósitos y el cristianismo ser arropado, pero Dios convierte nuestras aflicciones en recordatorios de esperanza, mi hermano. ¿Cómo está la esperanza en tu vida? ¿Cómo está la esperanza en tu vida? ¿Estás creyendo la promesa del Evangelio? Yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Me voy, pero regreso. Así mismo, cuando los discípulos miraban al cielo, ¿que ustedes esperan? Ese mismo que se fue volverá. Vayan y prediquen. ¿Usted cree que está creyendo la promesa de que Cristo regresará por usted? Mi hermano, se acerca el día y la hora que no habrá más sufrimiento, ni dolor, ni habrá más angustia, no habrá más frustración. Todo será borrado en el día glorioso de la redención de los hijos de Dios. ¿Y qué tal si le pedimos hoy a Dios, mis hermanos, que como dice el apóstol Pablo, se cumpla en nosotros lo que dice en Romanos 5, del 3 al 5? Apúntelo para que lo lea y medite en su casa esta semana. Romanos 5, del 3 al 5 dice, y no solo esto, hablando de la que nos gloriamos en la salvación que hemos recibido. Pablo dice, nos gloriamos en que hemos sido justificados. Amén. Pero Pablo dice, no solamente nos gloriamos en la justificación, no solamente cantamos porque Dios nos salvó, sino que, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos en las tribulaciones, no luego, sino en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, el mismo pasaje, la misma palabra. Y la paciencia produce un carácter probado, y ese carácter probado produce esperanza. Y dice la palabra que la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo que nos fue dado. No seremos desilusionados al final de cuentas, porque Dios ha derramado su amor, nos ha dado su Espíritu como garantía, y aunque hoy la tribulación produzca paciencia, carácter probado y esperanza, nos regocijamos en esa esperanza que produce el gozo de que Él terminará con todo esto. Ahora bien, dije dos gemir, la creación y nosotros. Falta un gemir. Son tres. Versículo 26. Interesante. De la misma manera, también ¿quién? El Espíritu. El Espíritu, hablando de la tercera persona de la Trinidad, nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos cómo orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, qué pasaje tan asombroso. No solamente, o sea, entre la salvación que hemos recibido y la salvación que vendrá cuando Cristo regrese en gloria, en esa espera que estamos sufriendo y gimiendo por el dolor, por el pecado, por todo lo que pasamos, no solamente está gimiendo la creación, no solamente estamos gimiendo nosotros por el dolor, sino que el Espíritu que está en nosotros también gime con gemidos indecibles ante el Padre, intercediendo por nosotros. Él se une a nuestro dolor y aflicción porque Él es el Espíritu Santo, el Paracleto que está en el creyente. No estamos solos, Él está con nosotros gimiendo ante el Padre porque la aflicción produce oración y el Espíritu Santo dirige la oración al Padre para que produzca en nuestra vida su voluntad. ¿Lo vieron ahí? Porque tan pronto habla de dolor y aflicción, habla de oración. Qué gran promesa tenemos tú y yo, hermano. El Espíritu Santo de Dios es nuestro ayudador y gime juntamente con nosotros en nuestro dolor y sufrimiento, intercediendo por nosotros porque no sabemos cómo orar, dice el pasaje. O que no oramos como debiéramos, dice el pasaje. En el impío la aflicción produce amargura, produce ira, produce desasosiego, produce frustración. En el creyente, no estoy diciendo que en un momento estemos frustrados, no estoy diciendo que estemos tristes o deprimidos, pero nos lleva a orar porque tenemos el Espíritu Santo. Pero estamos en tanta debilidad que no sabemos ni cómo orar, o no oramos como debiéramos. Pero dice el pasaje que Dios coge por medio de su Espíritu Santo esas débiles oraciones y el Espíritu las toma
y las lleva ante el Padre con gemidos indecibles, o sea, que no son gemidos que no se comunican con palabras ni expresiones, sino que son espirituales. Y el Espíritu Santo, la tercera persona de Dios en la Trinidad, no es indiferente al sufrimiento, sino que toma nuestro gemir y lo lleva ante el Padre, lo une al del para orar e interceder por nosotros. Y aquel que escudriña los corazones, dice el pasaje, sabe cuál es el sentir del Espíritu porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Hermano y hermana mía, mientras tú y yo esperamos el regreso de Cristo, mientras tú y yo esperamos ese día, ora, pide y clama en tu aflicción porque tenemos la certeza de que nuestro Consolador, el Espíritu Santo, tomará nuestra débil oración y la convertirá en una intercesión espiritual para que la voluntad de Dios se cumpla sobre nosotros. Si Cristo te ha salvado hoy y te ha adoptado en su familia, quiero que sepas que tienes el Espíritu Santo, que te ayuda en tu debilidad. Te ayuda en tu debilidad. Ok, pero ¿qué hacemos con todo esto? ¿Qué hacemos con esta gloria futura que nos espera en el día de regreso de Cristo? Que seremos levantados juntamente, sí, lo sé. Pero todavía yo estoy aquí en la tierra, sí, yo también. ¿Qué hacemos? El pasaje no se queda ahí. Como nosotros somos la iglesia que espera a Cristo, espera la revelación de los hijos de Dios, gime junto a la tierra o a la creación, gime junto al Espíritu Santo, ese momento en que Cristo regresará se acerca, mi hermano. Y yo creo, mi hermano, que este pasaje que sigue a continuación en el contexto del sufrimiento y el regreso de Cristo se ha perdido de vista lo que sigue a aproximación, lo que vamos a decir ahora. Usualmente tomamos este pasaje para debatir de la predestinación, para debatir la elección. Está bien, qué bueno. Pero miremos este pasaje como Pablo, estando en el sufrimiento con estos que está leyendo la carta y de momento sale de ahí y ve el panorama grande. Esto es lo que está pasando ahora. Lo que vamos a leer ahora y terminar la predicación es en Romanos 8, 28 en adelante. Pablo, luego de decirle, sí, somos hijos de Dios, pero hay un sufrimiento, hay un gemir, no estás solo en tu gemir, la creación está gimiendo, tú estás gimiendo, esperando ese regreso de Cristo, el Espíritu está gimiendo junto contigo, pero mira, déjame darte un panorama más amplio de la seguridad y la victoria que tenemos en Cristo, porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, dice el pasaje, todas las cosas que nos pasan cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Qué cosas, Pablo? Bueno, más adelante él dice tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Todas aquellas cosas que producen sufrimiento en el creyente, aún buenas o malas, producen para bien o obran, cooperan para bien para los que son llamados. Y dice el pasaje, porque a los que antes conoció también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a estos que predestinó, o sea, desde antes de la fundación del mundo, en un tiempo particular, los llamó a salvación. Y a estos que llamó, también los justificó, dice el pasaje. Y a estos que justificó, ¿qué dice? También lo glorificó. Entre la justificación y la glorificación no hay otro paso. Es segura el hecho de que si Dios te salvó hoy, aquí, ahora, de manera presente, te llevará a la gloria con Él también. Sí, la aflicción es dura, sí, la prueba es dura, pero mira, dice que aquellos que justificó, Él lo glorificó. Miremos el panorama de la gloriosa, bendita gracia de Dios. Entonces Pablo después que nos dice, miren este panorama, todo coopera para bien, fuiste predestinado para salvación, Él te salvó, te llamó, te va a glorificar. Entonces, ¿qué tú vas a decir? En el momento de tu aflicción y mientras esperas a Cristo. Bueno, que si Dios está por nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Porque el que no negó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo también no nos dará con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió y más aún el que resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El Espíritu intercede con nosotros con gemidos indecibles. Pero Cristo está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, mis hermanos. Es imposible, Señor, mis hermanos, que nos perdamos. Porque aquellos que Dios ha salvado tienen el Espíritu Santo de Dios y al Hijo intercediendo por nosotros. La intercesión de Cristo no va a fallar a favor de su pueblo. Pero mire el versículo 35.
¿quién nos separará del amor de Cristo? O sea, la prueba, la angustia y el sufrimiento en medio del gemir, en la espera de Cristo que regrese en gloria, no es una prueba de que Cristo no te ama. No. Sino que hay un amor de Dios de Cristo, que el cual nos vamos a ser separados aún en medio de la tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez, peligro o espada. Y Pablo trae al salmista que habla del pueblo de Dios como parte del pueblo de Dios. Por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas, mis hermanos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores, mis hermanos, porque Cristo venció el mundo, la muerte y el pecado, y Él traerá gloriosamente una recompensa para aquellos que esperan en Él. Por eso estoy convencido, dice Pablo, que ni que la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que es en Dios, de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos va a separar de su amor. Por muchos años la doctrina del regreso de Cristo se ha vendido como un mensaje de terror y de miedo. Conviértete que Cristo viene y te vas para el infierno. Un momentito. Sí, hay un mensaje de juicio. Pero el mensaje de regreso de Cristo es un mensaje de esperanza primariamente. El mensaje de regreso de Cristo, lejos de que sea un mensaje de terror para el creyente y producir miedo en el creyente, debe producir consuelo y esperanza. Cuando Juan vio la revelación y se abrió esa cortina de los cielos y Juan vio lo que está pasando por encima del mundo, por decirlo de una manera, la soberanía de Dios sobre todo lo que ocurre sobre la tierra, eso trajo esperanza, porque si algo sabemos del libro de Apocalipsis es que al final todos ganamos nosotros los creyentes. El regreso de Cristo es un mensaje de esperanza. Iglesia, Cristo volverá. Cristo regresará por su iglesia y nosotros le esperamos y aguardamos ansiosamente ese día y vivimos para ese día. Y mi pregunta para ti, creyente, ¿dónde están tus afectos hoy? Porque este mundo es como pegajoso. Quiere todo el tiempo virar nuestras cabezas que amemos las cosas de este mundo y no las cosas eternas. Hebreos 11 es hermoso. Hermoso. Todos vivían mirando por fe. Por fe. Mirando al invisible. ¿Dónde están nuestros afectos? ¿Dónde está nuestro tesoro ahora mismo? Estamos aguardando ansiosamente ese día porque la creación lo está aguardando. O decimos, Cristo, no venga todavía, que me quiero casar. O quiero tener la casa. O que quiero comprarme tal carro. O que quiero viajar a tal mundo. No estamos entendiendo. Creo que nos estamos perdiendo un poco ahí. Estamos anhelando el regreso de Cristo. ¿Dónde están nuestros afectos? Una de las pruebas más duras, mis hermanos, a que vino a nuestra vida, mi esposo y yo, ustedes saben cuál fue. Nuestra amada Julieta. Y la realidad es que esa prueba en nuestra vida produjo en nosotros un anhelo y un deseo por el regreso de Cristo. El yo tener que ir a un cementerio frío a entregar a mi hija allí, produjo en mí, este mundo está mal. Esto no está bien. Es tan intensivo ver tantos niños ahí tratando de sobrevivir. El pecado es demasiado malo. Afectó demasiado. Y despegó de mi corazón algo que todavía anhelaba, algo de este mundo, para anhelar entonces las realidades futuras y eternas. Mis hermanos, si tus afectos no están ahí, mis hermanos, créeme que Dios te ama tanto que los va a poner ahí. Y si tiene que quitarte algo, dinero, trabajo, sueños, para pastorear tu corazón, porque vas a ser herido. Vas a ser herido si tus afectos están aquí en la tierra. Vas a ser defraudado. Pero si tú pones tus afectos en aquel que no falla y que regrese en gloria y trae recompensa, jamás serás defraudado. Jamás serás defraudado. Y el no creyente que está aquí, si tú no has rendido tu vida a Cristo y en arrepentimiento y fe, hoy es el día de esperanza para ti. Porque la Biblia dice que todo aquel que viene a Él no lo echa fuera. Yo te ruego que le pidas al Espíritu Santo, conviérteme,
Dame un nuevo corazón que pueda creer las verdades de tu evangelio. Pídele al Espíritu Santo que te revele tu pecado y dile, oh Señor, perdóname por mis pecados. Me he amado tanto a mí mismo que no te he amado a ti y ni siquiera tengo esperanza en tu regreso, sino que tengo esperanza en este mundo. Oh, visita si estás aquí en medio nuestro y no has venido a Cristo, arrepentimiento y fe, que hoy sea el día donde tú pongas verdadera esperanza donde la hay, porque hay un solo camino, sola verdad y sola vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Quiera Dios que hoy sea ese día en que tú te encuentres cuando Él regrese en gloria, no en aquellos que se quedaron en la tierra mirando a los hijos de la revelación de Dios, porque eso revestirán juicio, sino aquellos que se levantan juntamente con Cristo. Quiera Dios que seas tú uno de ellos, porque Cristo vino en debilidad como un cordero hace más de 2000 años, pero regresará como un león rugiente a ejercer juicio para aquellos que le rechazaron. Que no te encuentres tú entre ellos. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe mientras Él dice hoy. ¿Qué tal si oramos al Señor y le damos gracias? Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la esperanza verdadera que nos das de que tú regresarás en gloria a buscar a tu pueblo. Señor, yo te ruego, Señor, que esta esperanza, Señor, no sea una doctrina más que decimos que confesamos, sino que una doctrina que realmente vivimos en nuestras vidas. Que yo y mis hermanos podamos vivir para la eternidad. Señor, eso tiene muchas implicaciones en la vida de cada uno de ellos. Yo te ruego, Señor. Yo te ruego, Señor, que produzcas un deseo por lo eterno en nuestros corazones. Mira las aflicciones y los sufrimientos de tus siervos, de tus hijos, Señor. Que ellos puedan verla a la luz de la eternidad. Los sufrimientos de este tiempo presente no son comparables, no son dignos de ser comparados con la gloria que se revelará. Oh, Señor, que esto traiga consuelo a su corazón. Que esto traiga consuelo a tu corazón, Señor. Yo te lo ruego, Señor, que traiga consuelo a su vida, Padre. Oh, Señor, te ruego, Padre, que produzcas a nosotros, Señor, el querer como el hacer para vivir como tú quieras, Señor. Y como dice tu palabra en 1 Corintios 15:51, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, oh Dios, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de mortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y cuando lo mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde tu sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que eso sea real en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.